Can Yaman revela el secreto de su amor por Demet Özdemir. Nadie ama como él y nos ha contado por qué. Chicos, esto es fuerte. Se venía rumoreando, se hablaba, se cuchicheaba, pero ahora lo ha dicho él. Can Yaman, el rey de la telenovela, ha soltado la bomba sobre su relación pasada con Demet Özdemir. Y ojo, porque no es una simple anécdota, es una confesión que nos deja pensando. Sabemos que su romance fue una locura. La química en la pantalla de Erkencikus traspasó la ficción y se convirtió en una pasión que enamoró a millones. ¿Os acordáis de todos esos viajes, esas fotos juntos, esa energía arrolladora? Parecía la pareja perfecta, ¿verdad? Pero como muchas cosas en la vida, no duró. Y ahí es donde entra la revelación de Can. Para ser honestos, a muchos nos pilló por sorpresa que todo acabara tan rápido. Se rumoreaba de todo, celos, presiones, incompatibilidades y un montón de salseo. Pero él ahora dice que la razón por la que nadie ama como él a Demet, o al menos como él la amó, es porque fue un amor asterisco puro. Puro, intenso, casi idealizado. Eso es lo que yo intuyo. Según lo que ha dicho Can, él vivió su relación con Demet como algo único. No se trata de que las otras relaciones no valgan, sino de que esa, en particular, tuvo una conexión que él considera irrepetible. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está intentando explicar que no se arrepiente de nada, que fue un momento especial y que, aunque se terminó, el sentimiento fue real y profundo. Muchos dicen que esto es una estrategia para mantener la atención sobre su figura, que quizás quiere reavivar la llama o algo así. Pero yo sospecho que es más una reflexión personal. Can Yaman siempre ha sido muy pasional, se le ve en cada gesto. ¿Y si él siente que ese amor fue tan singular, quiénes somos nosotros para juzgarlo? Lo interesante aquí es el porqué. Él no se centra en los problemas que tuvieron, sino en la intensidad del sentimiento. Nadie ama como yo a Demet, podría interpretarse como que él es capaz de entregar el 100% de sí mismo en una relación, de una forma que quizás no ha experimentado o no puede replicar con otras personas. Es un poco melancólico, ¿no creéis? Y esto nos lleva a pensar mucho sobre las relaciones. ¿Todos tenemos un amor predestinado? ¿O es la forma en que vivimos un amor lo que lo hace especial? Can parece inclinarse por lo segundo. Él dice que amó de una manera que no puede volver a amar, al menos no igual. ¿Es eso un elogio para Demet o una especie de condena para sí mismo? Es como si dijera, viví algo tan increíble que todo lo que venga después será una comparación, y nada saldrá ganando. Imagínate la presión. Para él, quizás Demet representa el pico de su capacidad de amar. La verdad es que esta declaración abre un debate interesante. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que es posible amar a una persona de una manera única e irrepetible? ¿O que siempre podemos encontrar un amor igual o más intenso? ¿Pensáis que Can está siendo sincero o que hay algo más detrás de sus palabras? Quiero saber vuestra opinión.